7:45 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida en estudios al doctor Hugo Espín, penalista experto en temas de seguridad, y nos acompañará también el coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad. Les invitamos a hacer unas reflexiones en medio de esta campaña presidencial y legislativa sobre temas de seguridad. Hemos leído las propuestas y realmente daría la impresión de que están desfasados de una realidad en el Ecuador. Doctor Hugo Espín, ¿cómo ha visto estas propuestas en las que en unos casos coinciden los presidenciables y en otros tienen diferencias? Buen día. Muy buenos días y muchísimas gracias. Siempre un espacio tan amplio como este nos permite dar algunas pautas o algunas ideas de lo que como ciudadanos tenemos las grandes preocupaciones. La primera de ellas es que efectivamente todos coincidimos en el diagnóstico. Sabemos lo que está pasando. Todo el mundo, creo que desde el presidente hasta cualquiera de los candidatos seccionales que están en este momento haciendo un análisis, coinciden de que el sistema de seguridad está trastocado, que tenemos un problema serio respecto a lo que es convivencia ciudadana, tenemos un problema serio a lo que es del respeto al derecho y a la vida, y obviamente esto se ve reflejado en indicadores como el número de muertes por 100.000 habitantes, como la percepción de seguridad que tiene el ciudadano común. Pero cuando ya empezamos a hacer un poco una revisión de las propuestas, seguimos ante propuestas que son en su mayoría demagógicas, que no tienen un ápice de realidad por el tiempo que va a durar este periodo presidencial, por las condiciones en las que se encuentra el país, por las necesidades que tienen los organismos de seguridad, por entender cuál es la verdadera problemática que existe este momento en el país, que no va solamente en el orden de la represión o del uso de cada vez más armas en contra de los delincuentes, sino entender los problemas que son el eje, la raíz que tiene que ser combatida. Y esto es realmente lo preocupante, ¿no? Entonces tenemos propuestas que van desde meter total tecnología y llenar el país de cámaras, con propuestas que van a militarizar el país. Ninguna de las dos son coherentes ni reales, sino que tenemos también que entender qué es lo que está pasando, qué funciona y qué no funciona en el Ecuador y en los sistemas de seguridad que hoy se manejan en el país. Doctor Espín, ¿cree usted que por la prisa, debido a que no estaba en el escenario político estas elecciones con el cierre de la Asamblea Nacional, cree usted que puede ser uno de los indicadores en donde no ha habido el tiempo suficiente para estructurar una propuesta integral? Yo creo que más bien el problema es lo contrario. Este oportunismo que se genera en el país nos hace que las propuestas sean consecuentes a ese oportunismo. O sea, no hay una coherencia. Nosotros tuvimos a este presidente que estuvo en 2 elecciones anteriores, que cuando formó su equipo para iniciar el gobierno, no tenía un ministro de gobierno que haga frente a la realidad que vivía el país. Y la degeneración del sistema de seguridad que se ha venido dando ha sido, para mí, la respuesta justamente de los ministros que él puso a lo largo de este periodo y que inclusive hoy día tenemos. ¿Sí? Para mí, tener una política de seguridad pública es un elemento fundamental para quien se considera un candidato a la presidencia. Y estas políticas de seguridad pública tienen que ser un análisis integral, y que tiene que haber sido hecho un análisis igualmente un multiespectro, con una coordinación con diferentes elementos, porque evidentemente la seguridad no es solamente el fortalecimiento de la Policía Nacional y de los sistemas de persecución del delito, sino que es el fortalecimiento de los sistemas sociales, del fortalecimiento y la identificación de las problemáticas locales. Son una serie de factores que hasta el día de hoy yo no veo que eso se conjugue en los nuevos candidatos. Cuando uno lee, doctor Espín, las propuestas van desde el respeto a las libertades, a los derechos humanos, que es declarativo, la necesidad de involucrar a la ciudadanía en temas de seguridad, incluso un binomio habla de fortalecer y como eje central las asambleas comunitarias, los botones de seguridad. ¿Esto quizás no es mirar aisladamente un problema integral?
Es justamente eso lo que le mencionaba. Y efectivamente, yo creo que el mayor problema que tiene el Ecuador hasta el día de hoy es no entender cuáles son los sistemas de seguridad, quiénes son los operadores de justicia, cuáles son las obligaciones que tienen los diferentes ministerios en el eje de la seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos una sumatoria de todos estos elementos, nos vemos frente a una situación totalmente diferente. Las propuestas no pueden ser aisladas. Una propuesta comunitaria no es mala, pero cuando solo ponemos eso como el eje de transversal para mejorar la seguridad, en realidad se queda corta frente a la verdadera problemática. Una asamblea comunitaria no puede combatir la delincuencia internacional, no puede combatir el terrorismo que tenemos hoy anclado al narcotráfico. O sea, es una problemática muchísimo más amplia que tiene que tener diferentes puntos y un análisis integral. Y hasta el día de hoy, como digo, son soluciones parches, no son soluciones que nos dicen si fortalecemos a la policía mejoramos la seguridad. Y es cierto, es necesario que se fortalezca la policía, pero no es la solución. La policía es una parte de todo un subsistema que fortalece la seguridad. Doctor Espín, con esas consideraciones, ¿cómo articular un plan integral de seguridad? Lo primero, como decía, es una valoración objetiva de qué es lo que funciona y qué no funciona en el Ecuador. Tenemos un centro de inteligencia que para mí ha sido una pérdida de recursos porque no ha previsto, no ha tenido un manejo adecuado de los escenarios de riesgo que tenía el Ecuador. Se destruyó a la SENAIN, que tenía en su momento objetivos políticos de búsqueda, pero lo que debía haberse hecho es fortalecer un sistema que funcionaba y reestructurar los objetivos para ser objetivos de búsqueda para la seguridad nacional. Pero lo que se hizo es lo que en el Ecuador ha sido la lógica permanente, ¿no? en el cambio de gobiernos, romper todo lo que funcionaba y empezar todo desde cero. Y aquí lo que necesitamos es lo contrario, que los candidatos, las personas que van a asumir el reto de la seguridad del país, entiendan qué funciona, qué se debe mejorar y qué no funciona. Y esto es el primer análisis que tiene que tener claro todo candidato. Quiero dar la bienvenida al coronel Alberto Molina, experto en temas de seguridad. Estamos en estudios con el doctor Hugo Espín, penalista y experto en temas de seguridad. ¿Cómo ve las propuestas que han formulado los candidatos, en algunos casos de manera aislada, como sucede esto de plantear como solución las asambleas comunitarias, los botones de seguridad, que constituye uno de los tantos insumos que debiera integrar el plan de seguridad? Coronel Molina, muy buen día. Buenos días, un cordial saludo, doctor Espín, a nuestra amable audiencia, a ti, Miguel. El tema es complejo y se ha venido dando palos de ciego. Yo creo que el punto de inflexión es cuando se derogó la Ley de Seguridad Nacional 2009, una seguridad que duró 30 años. Habían pasado 12 gobiernos y realmente no había objeciones. Yo creo que lo que bien decía el doctor Espín, tiene que haber políticas de Estado. No es que un gobierno llega y vamos a refundar el país. Simplemente debe, como bien decía, si hay una ley, un procedimiento, que hay que mejorarlo en buena hora, si hay que eliminarle en buena hora. Pero repito, la Ley de Seguridad Nacional, que podría ser revisada de acuerdo, siempre es necesario revisar los planes, las leyes, ¿no? Que permitan, digamos, resolver los problemas del día a día, porque cada vez en el tema de seguridad se presentan nuevas amenazas. Ya no es lo mismo que el 95 teníamos que enfrentar justo una invasión, una guerra internacional. Acá tengamos aquí el enemigo interno, realmente bajo las sombras, ¿no? Y que es complejo y difícil. Yo pienso que las propuestas de los candidatos, unas muy generales, otras que piensan que van a gobernar, qué sé yo, cuántos años, y se entiende que las propuestas o planes de trabajo presentadas al Consejo Nacional Electoral tienen que ver con este lapso que van, digamos, a gobernar, que es año y medio. Es decir, prácticamente temas coyunturales del día a día. La demanda, obviamente, de la población, la primera demanda es justamente el problema de inseguridad, por los problemas que estamos viviendo día a día de violencia, asesinatos, sicariatos, y todas las acciones
de las bandas criminales que están entronizadas ya hace rato en el país, ¿no? Y obviamente, pues, ¿no? El tema del narcotráfico, el crimen internacional organizado, etcétera, etcétera. Pero yo he visto, en realidad, pocas, digamos, de los candidatos propuestas que se ajustan a una realidad inmediata, ¿no? Por ejemplo, yo veía aquí en el tema de uno de los candidatos, dice fortalecer mecanismos de control y vigilancia de las fronteras y puertos para evitar el ingreso de la droga ilícita y tráfico de armas. Yo creo que este es un punto importante. Yo he venido insistiendo que uno de los problemas más graves son las fronteras, y el Estado ha llegado tarde, mal o nunca. De manera que siempre yo comparo, porque yo tuve la experiencia de estar en Israel, cuando es un país donde hay un sistema de seguridad y bajo la consigna de sembramos fronteras seguras. ¿Cómo se siembra fronteras seguras? Con caminos, carreteras, hospitales, escuelas, servicios básicos, apoyo al agricultor. Pero vemos pues que en los más o menos 600 kilómetros, especialmente la frontera norte, ¿no? Donde tenemos el límite con 2 departamentos, donde se produce un gran porcentaje, se habla del 40% de la producción total de las 2.000 toneladas que produce Colombia de cocaína. De manera que es complejo. Ahí, bueno, hay bandas criminales, disidentes, ahí se disputan pues el control de la frontera, minerías ilegales. Es decir, aquí cabe recordar la frase de Mao Zedong cuando estaba en su proceso, pues en su marcha, ¿no? Que la población es como pez al agua, ¿no? Al ejército. Es decir, si nosotros no tenemos esa población, ¿no? Que se sienta, digamos, con una responsabilidad cívica, patriota a su país de origen, simplemente está alejado el Estado ecuatoriano y no recibe más que dádivas, ¿no? Y ahí repito la frase ya no sé cuántas veces de un periodista de Quito que decía: Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Es decir, ahí desnudan la realidad de unas fronteras. Y toda esta gente trabaja en el procesamiento de la droga, en las plantaciones, digamos, de la hoja de coca, en el procesamiento, en el transporte, es decir, todo el proceso, digamos, desde las plantaciones de la droga hasta los puertos donde se producen las exportaciones de la misma. Es decir, ahí estriba uno de los puntos fundamentales en donde debe estar el Estado y obligar a sí mismo a los estados vecinos que hagan presencia en el Estado. Esa es la puerta de entrada de todos los problemas, especialmente, repito, la frontera norte, donde tenemos 3 provincias, cada uno con sus particularidades, pues. Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, cada uno tiene sus particularidades y sus problemas, digamos, atávicos, porque no son de ahora, ¿no? De manera que yo creo que las propuestas de los candidatos deben aterrizarse a realidades, ¿no? Que en realidad puedan hacer, porque bien decía Otto von Bismarck, que fue canciller prusiano, decía: nunca se miente tanto como antes de unas elecciones, durante la guerra y después de una pesca. Coronel Molina, dentro de este plan integral de la necesidad de contar con este plan, ¿cuánto incide el establecer también políticas criminológicas? Y vemos que en ese sentido poco se ha hablado. Sí, yo creo que es necesario, porque como digo aquí, reaccionamos, no accionamos. No hay políticas que establezcan, repito, políticas de Estado, que cada gobierno simplemente retome el testigo y continúe adelante, mejorando lo que ha hecho el gobierno anterior. El tema de seguridad del cual estamos abordando, y que los partidos políticos, que desgraciadamente no hay, debían estar igual como hacemos nosotros de Fuerzas Armadas. Estamos permanentemente revisando los planes, entrenando a la gente. Yo creo que los partidos políticos, si hubiesen, justamente debían estar monitoreando permanentemente los problemas, ¿no? Porque no solamente es un asunto de policías y de Fuerzas Armadas,
Es un asunto de responsabilidad del Estado, y el Estado somos todos. De manera que bien señalaba el doctor Espín, yo creo que es necesario que todos los ecuatorianos en sus responsabilidades, ejecutivo, legislativo, estamos hablando también de la justicia, que es sumamente cuestionado, nuestros jueces, no todos obviamente, fiscales, desgraciadamente hace mucho, digamos, hay mucho que desear. Yo creo que es necesario, repito, volver a tener una secretaría del Consejo de Seguridad, un organismo permanente como había, donde estaba un general y obviamente varios estamentos, digamos la Dirección de Inteligencia, bien se señalaba, eso se destruyó, la inteligencia militar y policial, se creó ese bodrio también del SENAIN. Luego el tema de la Dirección de Movilización, el tema del IAEN, el tema, digamos, de la defensa civil, que también se trastocó y se elevó a la defensa civil. Se creó la gestión de riesgos y que, digamos, más bien se llenó de burócratas y prácticamente estamos preocupados con el tema del niño, por ejemplo. La defensa civil era un organismo que trabajaba permanentemente, estaba bien equipada, bien organizada y coordinando con la policía, bomberos, Cruz Roja, etcétera, etcétera. Es decir que desgraciadamente les han destruido lo que significa el tema de seguridad integral, de seguridad nacional, ¿no? De manera que esa es la gran preocupación, hay que recomponer el país en todo orden. Doctor Hugo Espín, ¿cuán importante es dentro de esta seguridad integral el establecer políticas criminológicas? Es fundamental. De hecho, yo creo que uno de los ejes más graves que tenemos en este momento es que nosotros tenemos un SNAI que lo que ha hecho es convertir a las cárceles en bodegas humanas, en que la función judicial, tenemos una función judicial que, como bien dice, está cuestionada, pero que tampoco se le ha dado los recursos, los medios y la estructura necesaria para que funcione. La necesidad de cambios orgánicos, inclusive hoy, ante una amenaza terrorista, inclusive la posibilidad de jueces sin rostro y de focalizar realmente cuáles son las amenazas que tenemos de delincuencia y estructuras internacionales que operan en el Ecuador, porque esto hace unos años atrás era prácticamente un mito. Hoy por hoy es una realidad, y una realidad lacerante a la cual se le ha tomado por los bordes, ¿no? Si nosotros vemos, justamente yo concuerdo plenamente con lo que decía el coronel Molina, en un elemento fundamental. Si nosotros sabemos que el narcotráfico se abastece de recursos enormes, que son los que ponen a los sicarios en las calles, y todo esto se mueve a través, porque es un delito de frontera, es un delito de puertos, que son los más contaminados, la lógica hubiera sido que los puertos y las fronteras sean lo primero que se refuerce, cuando lo que han hecho es todo lo contrario, es reforzar las ciudades, que es donde se recibe el producto del delito, donde se recibe el producto de la violencia. Pero ¿cómo controlar una enfermedad, ¿sí? Sin atacar el eje fundamental que son los recursos? Entonces ha habido una visión muy corta sobre cuáles son las políticas de seguridad nacional, y el cambiar los ejes criminológicos también es fundamental, es decir, entender que cada problemática regional, local, ¿sí?, y nacional tiene una lógica que tiene que ser identificada para que pueda ser combatida. Si nosotros vemos qué es lo que sucede en Esmeraldas, las acciones y reacciones que tienen que darse, pese a que es de frontera norte, es totalmente diferente de lo que está sucediendo en Sucumbíos y mucho más aún de lo que está sucediendo en el Carchi, que es una provincia vecina. Entonces tenemos que entender que las lógicas regionales pesan muchísimo para poder tomar decisiones, pero no quita eso, que tiene que haber una congruencia con la seguridad integral del país. ¿Y cómo combatir? Porque el mayor problema que tenemos en este momento es de que dejamos a los comandantes, que sea un problema de comandantes y generales, lo que sucede en las fronteras, cuando eso está totalmente lejos de la verdad. Yo no creo en una política de militarización del país, tampoco en un desarrollo de fronteras, que decía el coronel, fundamental. Exactamente. O sea, las fronteras vivas que tanto se habló. Exactamente. Si nosotros vemos que, por ejemplo, en Esmeraldas, San Lorenzo, ¿cuáles
cuáles son las industrias que existen ahí, cuál ha sido el fomento que tiene el Estado ecuatoriano para desarrollar alternativas a esta ilegalidad que es la que prima en la sociedad esmeraldeña de la frontera norte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como Estado debemos de exigir y que debemos de hacer para que exista una presencia de Estado real en las fronteras y en las rutas de acceso? Porque finalmente el Ecuador no es un problema, para mí no es un problema crítico entender por dónde pasa el narcotráfico, por dónde pasan las armas, los explosivos, el mismo dinero. Si nosotros tenemos un país que tiene un eje transversal de carreteras, una zona de extensas de selva, pero las entradas y salidas son limitadas. Sin embargo, si uno viaja, y eso quienes estamos permanentemente moviéndonos por el país lo vemos, son carreteras totalmente abandonadas, en horas diurnas, en nocturnas son absolutamente abandonadas, y es lo que ha aprovechado toda esta economía ilegal que es la que está en este momento afectando a toda la seguridad del país. ¿Y cómo afrontar la crisis carcelaria que ha sido recurrente en el Ecuador? Primero, tomar la decisión de intervenir en las cárceles de manera real, ¿no? Porque seguimos, por ejemplo, la cárcel de Esmeraldas va 26 meses, si no me falla la memoria, sin una intervención cuando es del baluarte de los tiguerones todavía en Esmeraldas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esto como una referencia, nosotros tenemos que entender que el problema carcelario es una necesidad imperiosa. No puede ser posible que quienes están cuidando los exteriores, policía y fuerzas armadas, que están hecho cargo de la seguridad de una cárcel, cuando intervienen en la misma cárcel de Guayaquil encuentran hasta una chanchera, encuentran armas, municiones y todo. ¿Por dónde pasó? Por los filtros de la propia gente que estaba afuera. Entonces no es un éxito lo que se encuentra adentro si es que no podemos controlar 5 hectáreas de instalaciones que son en este momento militarizadas y con una seguridad policial intensa. Entonces efectivamente tiene que cambiarse el eje de cómo se maneja la seguridad, de quién está hecho cargo, de cómo se estructura internamente la administración de los centros carcelarios. Evidentemente esto no ha dado un resultado positivo, no hay una mejora en el sistema de rehabilitación social. Hay que entender que no todas las personas que están ahí adentro ahí son criminales, asesinos o violadores. Hay personas que entraron por estafa, que entraron por temas de alimentos, que entraron por robos, a veces por accidentes de tránsito y una serie de otros factores que finalmente lo que tenemos que buscar es que exista un sitio donde estas personas no pasen todo el tiempo libre, que estas personas que están privadas de la libertad se convierten en un eje productivo, y eso es cambiar. Esa sería la rehabilitación social que no hay. Por supuesto. Y todo esto sumamos a qué es lo que se viene dando con el tema de jueces. Nos quejamos de los jueces porque no ponen a los detenidos, a más detenidos en las cárceles. Pero la problemática es un círculo que tiene que volverse un círculo virtuoso y no un círculo vicioso como tenemos en este momento. Y asumir las responsabilidades individuales, porque nosotros le cargamos como esto se ha vuelto un tema de la respuesta que para mí, y perdóname que ponga esto sobre la mesa, pero me parece impresentable que un ministro del Interior siga sumando los muertos que se van bajando cada día, que se van sumando cada día, de cuántos los policías han matado a lo largo de este año como un éxito de gestión, ¿sí? Cuando en realidad no hay una política pública, y esto se lo evidencia. Y creo que todos los que de alguna manera hemos hecho una pequeña revisión de la seguridad decimos, bueno, ¿cuál es la política pública? ¿Cuál es el cambio de la estructura, por ejemplo, de la policía comunitaria que no funciona y que este modelo de policía comunitaria lo que ha causado es a policías que han sido asesinados dentro de las propias UPCs por el aislamiento que viven en las UPCs? Entonces, ¿por qué seguimos manteniendo este mismo modelo? ¿Por qué no se ha cambiado este modelo? ¿Por qué no se han instrumentado modelos que sean mucho más dinámicos frente a una realidad dinámica? ¿Por qué seguimos manteniendo políticas logísticas que se han demorado, que se mantienen a policías durante 2 años y medio de gestión de gobierno? No tenemos hasta ahora chalecos antibalas. Durante 2 años y medio de gestión no se han podido comprar vehículos cuando se tenían los recursos para ello. Entonces, son elementos que dejan a la policía en una condición precaria, en una situación bastante compleja para enfrentar al delito del día a día y mucho más a la delincuencia organizada. Doctor Espín, ¿y cuánto afecta la impunidad, las acciones ya concretas de jueces o que liberan a delincuentes condenados o que simplemente abusan de las medidas constitucionales?
El problema no es del abuso, el problema es que las medidas constitucionales, o sea, el eje legislativo con el cual se crearon estas medidas constitucionales son in extremo permisivas, y hay que entender que en el Ecuador había un viejo y conocidísimo adagio que decía, echa la ley, echa la trampa, y en realidad esto ha funcionado. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Se abusa de las acciones de protección, se abusa de los habeas corpus, se abusa de las garantías constitucionales para trastocar en los ejes fundamentales. Y por ejemplo, entender que cualquier juez en protección de los derechos humanos y en protección de las garantías constitucionales de cualquier lugar del país, como juez garantista de derechos, puede actuar de manera primigenia. ¿Y qué es lo que has utilizado? Jueces que están en secciones cantonales para que resuelvan problemas que están ajenos a su jurisdicción. Este tipo de cosas debería haber sido analizado durante los 2 años y medio de asamblea que tuvimos para hacer una reforma que nos permita poner unas limitaciones en el orden de los códigos orgánicos integrales penales que tenemos en este momento, e inclusive plantear reformas de orden constitucional para limitar algunos de los derechos, porque no hay que conculcarlos, pero sí hay que establecer que los mecanismos más idóneos. Ahora, y esto también hay que ponerle un contrapeso. ¿Por qué este exceso de medidas cautelares, este exceso de situaciones? Porque cuando uno dice, está en riesgo mi vida al estar dentro de una cárcel, en realidad lo está, porque el Estado no ha podido garantizar la seguridad de quienes están bajo su custodia. No nos olvidemos que tenemos más de 800 muertos en masacres penitenciarias a lo largo de estos últimos 5 años. Entonces, hay que entender cuál es la problemática integral y de alguna manera dar soluciones, como bien lo había planteado usted, que no sean soluciones parche, que entendamos que la seguridad no es cuestión de unos en desmedro de otros, sino una responsabilidad de todos. Y el Estado de Israel, como bien mencionaba el coronel Molina, uno de los ejes fundamentales que tiene es que la seguridad no se le responsabiliza a los militares o a los policías de las calles, es una responsabilidad de todos los ciudadanos que están de una u otra manera conjugados para un fin común, que es la supervivencia del Estado. Coronel Alberto Molina, el tema de las cárceles, cómo lograr, no solo esto se soluciona con la militarización, el ingreso de la policía de manera periódica, sino también una política de Estado, incluso de rehabilitación social. Bueno, yo creo que este tema, primeramente ha sido visto realmente para otro lado. Luego se ha manejado a palo de ciego. Recordemos que había el Ministerio de Justicia y estaba a cargo del Ministerio de Justicia. Lo mismo el tema, se crearon los guías penitenciarios, ¿no? Tan necesarios, porque antes tenía pues a cargo la policía el control de las cárceles y el Ministerio del Interior, digamos, la administración de las cárceles. Luego otro gobierno vino, fíjese lo que estamos hablando, ¿no? Vino otro gobierno y eliminó el Ministerio de Justicia. Yo creo que es necesario, y hay organismos a niveles internacionales, Naciones Unidas, OEA, donde justamente hay técnicos. Podemos pedir, digamos, que vengan técnicos a ayudarnos, porque por más buena voluntad que tenga un coronel de la policía, un general del ejército, qué sé yo, no está preparado para administrar un sistema carcelario tan complejo como tenemos en nuestro país y en todos los países, porque esto no es un problema solamente del Ecuador, y no es que nos estamos, dice, mal de muchos, consuelo de pocos. Recién la semana anterior creo que en Guatemala hubo asimismo una masacre tremenda, ¿no? De manera que es un problema, ¿no?, que atañe a los países de Latinoamérica, porque así, digamos, hay una irresponsabilidad, ¿no?, de los gobiernos, porque obviamente cada gobierno debe ir, digamos, enfrentando a los problemas, tratando de dar solución a los problemas, ¿no? Vemos que la infraestructura pues es una desgracia, esa cárcel de Cotopaxi mal hecha, no hay agua, es decir, un tema es ir hecho así al apuro, con sobreprecios, en fin. Es decir, yo creo que es necesario este asunto carcelario para que no sea la Universidad del Crimen quien ingresa, un joven que ingresa ahí, ¿no? Además, también el tema a partir de 2014 fue una reforma al COIP, hay la acumulación de penas, de manera que es uno de los problemas, digamos, de la acumulación de detenidos en las, creo que son 36 sistemas, digamos,
cárceles en el país. De manera que yo creo que es necesario pedir ayuda técnica y que se maneje técnicamente, porque se requiere igual recursos, no solamente para tener nuevas instalaciones penitenciarias con gran tecnología, y luego haya, digamos, una orientación a la verdadera rehabilitación, ¿no? Porque como hay de todo, hay criminales, hay violadores, igual hay profesionales, pues médicos, qué sé yo, abogados, militares, policías. Yo creo que es necesario que se tome este asunto con seriedad y que permita, como repito, tener un apoyo internacional para resolver por una vez ese sistema carcelario que tantos dolores de cabeza nos ha dado al país. Pero hay un puntito que me ronda en la cabeza. No sé si dice que en la vida no hay casualidades, pero desde que no tenemos la Asamblea Nacional, en las cárceles no hay masacres. Eso, por ejemplo, ese puntito lo dejo ahí para el análisis. ¿Qué implicaría que estarían conectados entre lo que se dice la narcopolítica y quienes están en las cárceles? Bueno, los creados la creación de un estado de convulsión como estaba pasando, cuando la mayoría de conspiradores del Congreso justamente apelaba a eso, ¿no? A la convulsión social como un motivo para que fuera defenestrado el presidente Lazo. Es simplemente una idea. Piensa mal y acertarás, dice el dicho, Miguel. Bien, doctor Hugo Espín, el problema también es solo de reformas de leyes que son importantes, pero no las únicas. Definitivamente lo que tenemos que entender es las reformas de las leyes nos dan un marco, un parámetro para poder actuar. Pero si tenemos, y con todo el respeto que se merece quienes han ejercido el Ministerio del Interior, pero no están preparados para ejercer este ministerio, realmente los parámetros legales sobran cuando no hay una política interna, no hay una fase de ejecución, cuando quienes están en las ejecutorias diarias no comprenden la verdadera problemática y hay un dispendio de recursos porque no se focalizan en las acciones de control que tienen que hacerse. El tener un sistema carcelario que hasta el día de hoy no tiene controles en las puertas porque no hay un control de accesos, no se compraron los escáneres, no se pudo manejar los sistemas de control de perimétricos con sistemas de CCTV, de cámaras, de sensores y demás, ¿sí? Que han pasado 3 años en esto, pero en realidad es una sumatoria de años más, que son 6 años que hemos pasado sin tener una verdadera reforma en el sistema carcelario. Da pautas de que tenemos una seria problemática que no ha sido enfrentada de la manera adecuada. Entonces, efectivamente, la reforma legal es un eje fundamental, pero no es el transversal. Hay que entender qué es lo que está funcionando y qué no funciona en el país. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que en el Ecuador se han ido incrementando estos acuerdos, alianzas criminales entre políticos y delincuencia estructurada organizada. Se han evidenciado verdaderas estructuras criminales en las que las mafias internacionales, mafias de las que estamos hablando a nivel de carteles de México, carteles de Sinaloa, carteles de Jalisco Nueva Generación y una serie de carteles que se dan en México, en Colombia, en Albania, en España, en Italia, ¿sí? Dan pauta inclusive de las acciones de control que se dan en esos países, que existen economías criminales en el Ecuador que están absolutamente enquistadas y fortalecidas. Entonces, nuestros ejes de búsqueda están trastocados. Y ahí volvemos al punto. Las herramientas existen, no se están aprovechando adecuadamente. Las acciones de control se dan, pero de manera superficial. Cuando nosotros capturamos toneladas y toneladas de droga, no nos preguntamos primero la calidad de la droga, segundo la procedencia. Las estructuras siempre tienen una trazabilidad y hasta el día de hoy nosotros vemos que en el Ecuador no ha caído ningún capo de las estructuras criminales. Se apresa, se aprende a los choferes, a los que llevan la droga, y los grandes capos, ¿qué pasa?
y las grandes estructuras, la que mueve el dinero, porque cuando nosotros hablamos de una captura y puesto con los valores internacionales que se ponen como referencia, de 9 toneladas de droga en una casa en Guayaquil, estamos hablando de 1.800 millones de dólares. Entonces no hay estructura criminal en el mundo que pueda mover esa cantidad de dinero sin que llame a 40 alertas de que algo está pasando, porque esa cantidad de dinero que se mueve por las estructuras criminales son las que fomentan el sicariato, son las que fomentan la violencia en las calles, son las que fomentan las macroestructuras de estas organizaciones delictivas que hoy controlan el sistema de cárceles, pero que son el reflejo de lo que está sucediendo en la calle en el día a día. Los lobos, los tiguerones, los Latin Kings, los Chone Killers y demás que aparecen, son solo el reflejo de lo que hay en las calles, en las ciudades de Ecuador, en su contexto. Entonces, tenemos una amenaza, por ejemplo, de lo que ha venido sucediendo en Esmeraldas con tiguerones, una amenaza de lo que ha sucedido en Quito con lobos, con balaceras dentro de los barrios, con descontrol absoluto, donde la policía ha perdido el control de ciertas zonas que después lo recupera por días, y una vez que se retiran las unidades especiales, vuelve al control de la delincuencia. Entonces, evidentemente, están buscándose los síntomas de una gran enfermedad, pero no se está buscando las causas, o no se quiere buscar las causas, porque para todos resulta evidente que las estructuras criminales tienen una cabeza. ¿Por qué no ha sido detenido estas organizaciones? ¿Qué ha pasado? Que nos ha sobrepasado a la inteligencia policial, militar, antinarcóticos, a los ejes de búsqueda, de control que tenemos, nos ha sobrepasado el no poder llegar a estas cabezas. En realidad, por eso decía, no tenemos una política pública de seguridad que sea sustentable, porque en 1 año y medio esto no va a cambiar. Y en los próximos 4 años, si es que no se tiene clara la problemática existente en este momento, se va a profundizar. Solamente vamos a tener un problema mayor. Y con esto termino. Yo lo escuchaba justamente hace unos pocos días, teníamos una conversación con el comandante general de la policía y nos decía, ¿alguien pensó alguna vez que esto se iba a dar? ¿Estuvimos preparados para esto? Y el problema es que en realidad no estamos preparados porque los sistemas de prevención que tenía el Estado, y entre ellos el de inteligencia del Estado, tenía que haber advertido, tenía que haber estructurado, y para eso están. Claro. O sea, el Estado está... ¿Cómo entender que se debilitó hace 10 años esto? Yo no creo que se debilitó. Yo recalco un tema. Más allá de los afectos o desafectos que pueda tener sobre lo que hizo la CNI, yo creo que era una estructura que finalmente anclaba a diferentes estamentos del Estado y le permitía dar objetivos de búsqueda. Trastocado, sí. Porque yo repito, la búsqueda fue política, de blancos y objetivos políticos, y eso se evidenció. Eso fue un desvío de una política de inteligencia que debe haber. Porque el gobierno que estaba en ese momento tenía un desvío también de sus intereses de búsqueda. Entonces, lo que tenemos hoy día nosotros es que entender que estas estructuras donde hay un sistema de inteligencia es recabar información, procesarla adecuadamente y generar escenarios posibles para que las diferentes autoridades puedan actuar de manera preventiva. Pero si es que no tenemos un sistema de inteligencia, si es que tenemos una acción reactiva, como bien lo mencionaba el coronel Molina, nosotros hemos venido reaccionando ante los diferentes eventos y siempre tardíos. Cuando se producen los ataques a las UPCs, se busca reforzar las UPCs y tenemos una desgracia llenas de sacos de arena botados alrededor de las UPCs que generan más miedo en la población, diciendo ni los propios policías están seguros, ¿sí? Frente a decisiones que deberían ser estructuradas, fuertes del propio gobierno. Se dijo que se iban a construir cuarteles de intermedios. Hasta ahora no se compran los terrenos para los cuarteles de intermedios. Pero ya están por entregarse, ¿no? O sea, hay una sumatoria de falacias sobre lo que realmente se hace y lo que se espera que se haga. Coronel Alberto Molina, frente a las necesidades de que el país tenga certezas, un plan integral de seguridad, hemos caído en esta campaña de nuevo en un baratillo de ofertas que hablan de todo y no concretan nada. Exactamente, tenemos un baratillo de ofertas y cuando tenemos tiempo de elecciones, ahí salen las maquinarias electoreras a ofrecer lo que es y no es. Infelizmente, estamos analizando los efectos y no las causas. Siempre estamos pensando en ver solamente la punta del iceberg. Pero los problemas obviamente vienen acumulándose como una bola de nieve, ¿no? El debilitamiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el abandono de las fronteras. Es decir, buscar solamente mecanismos que afiancen a gobiernos totalitarios.
Desgraciadamente el tema de seguridad, ¿no? Ya toman medidas cuando la explota en las manos, pero tenemos que también, como dicen los médicos, ¿no? Ya frente a una metástasis, ¿no? Que ha abordado todo el cuerpo, es más difícil. Por eso es necesario las medidas preventivas de seguridad. Es decir, en el campo militar y policial, cuando se convoca a reclutamiento, hacer una gran convocatoria, pero al mismo tiempo ser minucioso. Y en el proceso mismo ya de preparación y luego la vida ya profesional, los controles, por ejemplo, tenemos las inspectorías en cada una de las fuerzas y la Policía Nacional. El tema también involucrar a las diferentes instituciones del Estado. Vean ustedes, muchos se han dado las espaldas. Es una cuestión esta de unirnos todos, ¿no? El artículo 54 del Código Orgánico de Organizaciones Territoriales de Autonomía, el COAT, dice clarito, ¿no? Tienen que involucrarse los municipios, los GATS, dice, crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal con la participación de la Policía Nacional, de la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad. Vea usted, hemos abandonado lo que es el concepto del barrio, ¿no? Tener contacto con líderes barriales, ir organizando los barrios. Nos hemos olvidado, yo me acuerdo, porque solo somos migrantes, vinimos muy pequeños de Guayaquil, los campeonatos barriales de indoor fútbol, acá se practica el béisbol, y los campeonatos interbarriales de todos los deportes, de los colegios, es decir, de básquet, de fútbol, era toda una fiesta donde participaban muchas veces, claro, terminamos la euforia de juventud, terminaban incluso en peleas, pero esa era la forma de unir, de que los estudiantes, los jóvenes, también estén involucrados en actividades que les servían para su formación, ¿no? Funciones deportivas, culturales, es decir, un largo, etcétera. Para eso están los ministerios de cultura, el ministerio, digamos, de deportes, para que coordine con los GAT, porque no pueden quedarse con los brazos cruzados. Tenemos también, aquí yo revisaba mi archivo, ¿no? Un documento, un acuerdo ministerial de 2011 que puso ya, digamos, en práctica en Santo Domingo, las brigadas barriales de seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces, y es una responsabilidad de los alcaldes, de los concejales, digamos, en las parroquias. Tenemos que preocupar, es decir, todos tenemos que estar inmersos en este asunto, que es una amenaza que está sobre nuestro cuello como espada de Damocles. Yo creo que es necesario las medidas preventivas, una gran campaña, ¿no? Educacional de lo que significa la seguridad, digamos, lo que significa el peligro de caer en el narcotráfico, tanto a padres de familia como a jóvenes, de estudiantes. Yo creo que hay mucho por hacer en este asunto como medidas preventivas. De manera que yo creo, como se ha señalado este momento, es importante las leyes. Por ejemplo, mira, hace más de 4 años duerme el sueño de los justos el Código Orgánico de Seguridad del Estado, donde hay 4 leyes fundamentales: defensa nacional, sistema de seguridad ciudadana y orden público, sistema de inteligencia y sistema de gestión de riesgos. Hace 4 años no tenemos la ley de derribo, y peor, pues no tenemos aviones justamente interceptores. Peor si ya podemos saber el tema de la situación de debilitamiento, ¿no? En cuanto a equipo, armamento, tanto de Fuerzas Armadas como la policía, realmente es penoso. Entonces, es importante la misión, pero igual dotar de los medios, y ahora incluso cada vez más sofisticados, más complejos, porque el adversario, estos delincuentes, tienen armamentos sumamente sofisticados, pues. Mira, tienen tantos recursos para tener sumergibles, drones, aviones, avionetas, vehículos y armamentos de todo orden, explosivos. Es decir, tienen un arma poderosa que yo llamo las ingentes cantidades de dinero, no solamente para adquirir lo que yo he señalado, sino también cooptar, digamos, autoridades, vigilantes, policías, militares, jueces y un largo etcétera. Vuelvo con el doctor Hugo Espín. Leíamos los planes de los 8 candidatos, un resumen que publicara Diario El Comercio,
Y lo que vemos es casi repetición de declaraciones. Y no quiero mencionar los nombres de los candidatos porque nos extenderíamos. Pero ¿cuáles son los conceptos? Protección de los derechos y libertades, preservación del orden público, mantenimiento del orden público, defensa de los derechos humanos, reformas a las actuales leyes, sin decir cuáles, crear una unidad de combate a la delincuencia, retomar el control de las cárceles, combatir el narcotráfico. Esto no resulta pura declaración sin que los candidatos digan cómo piensan afrontar cada uno de los puntos, cómo proteger los derechos, cómo preservar el orden público, cómo, con qué reformas, a qué leyes van a introducir estos cambios. Es decir, hemos vuelto a un baratillo de ofertas sin concreciones. Realmente lo más preocupante de todo esto es que este baratillo de ofertas que busca una oferta populista de soluciones inmediatas, de soluciones que van desde el experto operador en armas con mis muchos reparos hasta personas que no tienen ni idea de lo que están hablando cuando toman el tema de seguridad, que están en la palestra y se dicen muchas cosas pero no se dice nada. En esencia, yo creo que es fundamental en este momento eliminar el COESCOP. Es un Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público que nació muerto, que tiene una filosofía en la cual se elimina la autonomía de la Policía Nacional como entidad del Estado, que está garantizada en el artículo 158, 60 y 63 de la 163 de la Constitución, que es una entidad que tiene que mantener una permanencia por encima del gobierno y no una dependencia del gobierno. Y esta dependencia del gobierno la ha convertido en un apéndice del Ministerio del Interior, cuando debería estar por encima de las actuaciones que tiene cualquier ministerio, y tiene que estar justamente para garantizar la seguridad como una política de Estado, al margen de la política de gobierno. Tiene que ser políticas de Estado. Entonces, de eliminar el COESCOP y crear un código orgánico de Policía Nacional y de entidades de seguridad vinculadas, que esté realmente estructurado, para mí es fundamental. Hay unos elementos que están igualmente afectados, que son cómo se maneja la disciplina interna, cuáles son los límites y cuáles son las estructuras que se exigen a quienes entran a formar parte de este sistema. Tomando en cuenta que hoy... Vea usted, perdóname, doctor Espín, casi 300 devueltos a la institución, incluso con policías que admitieron su culpabilidad. Dijeron, sí, somos culpables, reciben una condena y ahora reclaman y disponen que les devuelvan 15 años de sueldo en unos casos. No es cierto. Y yo le puedo decir, no es cierto. Y yo le puedo decir... El comandante exhibió aquí hace 7 días. Pero hay que entender cuáles son las situaciones reales. A lo mejor habrá casos, pero hay otros casos. Hay un policía que presenta y que ni siquiera asoma. Sí, pero... En la provincia de Los Ríos. Por supuesto, pero hay que entender qué es lo que sucede. Y esto muy rápidamente. Cuando se hacen mal los procedimientos para separar de la institución a una persona, esta persona alega que hay violación de derechos, y en efecto las hay. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Pero no han de ser los 300 casos. ¿No? Hay casos que admiten, que cometieron irregularidades. Pero cuando fueron dados de baja, estaban formulados cargos, es decir, no había sentencia condenatoria en firme. Entonces, cuando el juez resuelve sobre lo que se le presenta. Usted me acaba de condenar cuando la Constitución garantiza que se presume la inocencia y ser tratado como tal durante todas las etapas hasta la sentencia ejecutorial. ¿No sería bueno, a propósito de eso, cambiar la Constitución? Muy difícil, por cierto. Constitución garantista, o sea, hay que esperar la sentencia, y usted como penalista sabe, una sentencia condenatoria llega a 10, 12, 15 años. Y muchas veces son injustas en algunos casos, y en otras que son extremadamente justas, se aplican procedimientos con una pena menor, porque el fiscal cuando inició la causa, que eso es lo que tiene el problema la policía todos los días, en vez de encontrar el delito mayor, busca el delito que se puede probar inmediatamente y se va por contravenciones cuando tenía tentativas de asesinato. Entonces, la problemática es compleja, pero hay que entenderla. Entonces, cuando se dice todos los que regresaron no deberían estar, no es tan cierto. Hay órdenes de... Habrá casos, sí, habrá casos. Hay órdenes de jueces que han dicho que se proceda con el ascenso, que le molestó muchísimo al comandante general este tema. Y dice, no vamos a acatar esta sentencia. Y ahí decimos, ¿qué funcionario público tiene la potestad para decir qué sentencia acata y qué sentencia no lo hace? Nadie está por encima de la ley.
Todos estamos para cumplir la ley. Y si cada uno interpreta a su manera cómo violar la ley, cómo irse en contra de la ley, la sentencia tiene que ser acatada. Y una vez que se ingresa, los procedimientos de control internos, por ejemplo, no pueden ser policías quienes han sido sentenciados. Entonces, este caballero que ha sido sentenciado, que ha reconocido la culpa, que gana una acción de protección, ingresa a la policía e inmediatamente es dado de baja, porque ya tiene una sentencia en firme que le imposibilita continuar como servidor policial. Pero qué mala actuación del juez. No es mala actuación del juez, no. Es un garantismo de derechos, y ahí volvemos a lo que usted decía. Pero puede devolver derechos a un condenado. Usted dice condenado, ¿cómo puede devolverle derechos? Sí, pero en su momento... Eso prohíbe la Constitución. No prohíbe la Constitución devolver derechos, la Constitución garantiza derechos. Ya. La Constitución, y ese es el problema, el juez no conoce todos los pormenores que conoce el comandante. El juez conoce los documentos que se le presentan. Y yo le voy a hacer inclusive un poco... Casuística. Al señor Jorge Glass le devuelven los derechos políticos del juez que ha sido reintegrado, John Rodríguez, y él no puede, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución, no puede ser candidato porque tiene sentencia condenatoria por peculado. Así es. Y le devuelven los derechos políticos para habilitarle como candidato. Lo cual implica que hay un abuso de derecho. Y en este caso nosotros tenemos que irnos contra el juez por un delito de prevaricato, porque el juez ha ido en contra de norma expresa. El juez ya le volvieron al cargo y el Consejo de la Judicatura no dice nada. Y ahí volvemos al tema, es un problema. La ley dice que cuando una persona ha ingresado puede iniciarse un sumario administrativo con suspensión de 90 días hasta que se resuelva la situación de esto. Y esto puede pasa. Suspender. Por supuesto. De hecho, no lo hacen. Este momento el Consejo de la Judicatura, y le digo con conocimiento de causa, está trabajando justamente con la Policía Nacional para hacer un sistema de depuración cruzada, es decir, que la policía ayude a depurar a los malos jueces y que los jueces puedan apoyar a depurar a los malos policías. Que este convenio marco, yo digo porque lo he conocido de muy primera mano, ¿sí? Este convenio marco facilitará el que estas estructuras policiales y judiciales se fortalezcan. Al final del día lo que nosotros necesitamos es que el sistema de administración de justicia se fortalezca para que como operadores de justicia nos den una respuesta a los ciudadanos. Si tenemos fiscales corruptos, tenemos jueces corruptos, tenemos policías corruptos, tenemos militares corruptos, tenemos políticos corruptos, lo que necesitamos en este momento es tener un sistema de depuración interna, y por eso decía, dicen que ley es cambiar, empecemos con el COESCOP. Se dice que sistema, ¿cómo depurar? Tenemos sistemas de depuración dentro de la policía, por la Inspectoría General, que tienen que ser debidamente estructurados, pero también capacitar a la gente que está dentro para que haga bien su trabajo. Y la mayoría de los abogados, y estoy del otro lado también en esto, la mayoría de abogados, ¿qué es lo que tomamos? Los errores que ha cometido el fiscal para obtener una sentencia absolutoria cuando las condiciones están mal planteadas. O condenatoria, justamente porque el fiscal es el que lleva, es el titular de la investigación preprocesal y procesal. En la materia administrativa disciplinaria hay un sistema de sustanciación, es un símil a un sistema penal el que tenemos internamente. Proceso. Exacto, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando no tenemos una buena sustentación, quienes sustentan no están capacitados para ello. La mayoría no son abogados, la mayoría no entienden de procesos de estructuración de derechos, de presentación de pruebas o evidencias o elementos de convicción dentro de los procesos de sumarios administrativos, que son aprovechados por quienes sí son profesionales en el derecho y que pueden explotar esto. Tenemos un sistema que es sancionado. El delegado del inspector general es un oficial de policía, no necesariamente un abogado. Cualquiera puede ser delegado del inspector general de la policía para que conozca un sumario. Y termina el mismo sancionador, muchas veces termina sancionado cuando los jueces le devuelven los derechos del sancionado, porque hubo un mal procedimiento. Y aquí repito, un mal procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que propender en estos sistemas de depuración? Primero, que la depuración sea no como se hizo en su momento. También tuvimos la lista de desvinculados de la policía, de todos aquellos que eran en su momento incómodos al ministro de turno. Y regresaron a la policía porque se declaró la desvinculación como un abuso del poder por parte del ministerio de turno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Procedimientos fuertes, estructurados, claros, diáfanos. Además, que debería haber una veeduría sobre estos procedimientos administrativos. No puede ser un tema que se proteja a unos y se condene a otros. Tiene que ser totalmente transparente, como el sistema de pases de la policía, como el sistema de designaciones para organismos internacionales, para organismos nacionales, agregadurías. Tiene que ser transparente, tiene que ser de méritos. O sea, un sistema que privilegie la capacidad y no que privilegie las coyunturas que pueden haber. Con motivaciones. Por supuesto. Y no
subjetivamente. Pero Al final de cuentas, doctor Espín, lo que el país en general, como denominador común, lo que quiere es que termine la impunidad. Debido proceso, derecho a la defensa, plena aplicación de la ley, de la Constitución, pero no abuso, por un lado, de eso. Y segundo, este principio garantista que tanto daño le ha hecho al país y que está vigente y que hay que respetarlo. lamentablemente, si un país, como decía yo, se va en contra, los ciudadanos vamos en contra de la Constitución, rompemos el marco legal, cada uno interpreta como le conviene de mejor manera, esto se convierte en un país fallido y en un país anárquico que nos está llevando este momento, la situación social y de convulsión interna, nos está llevando a un país fallido. Un país donde usted no puede poner un negocio porque mañana le llegan a vacunar, donde si usted resalta demasiado en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, lo mandan a visitar con Esto de sicarios. las extorsiones ha sido terrible. Sí, y de hecho la policía ha combatido de una manera bastante frontal y directa, especialmente en Quito, y eso hay que reconocerlo. Quito se ha logrado controlar el sistema porque el tema de vacunación en el norte y sur de Quito era brutal. Se ha logrado controlar, no se ha eliminado, se ha logrado controlar, pero se tiene que tener, como digo, acciones mucho más decididas, entender qué es lo que se debe fortalecer, qué es lo que se debe estructurar, qué se debe reestructurar y cómo se debe reformar la ley, porque reformas por reformas tenemos miles y ese es el problema, tenemos cientos de leyes parches, solo si cogemos el Código Orgánico Integral Penal, el número de reformas y parches que se le han puesto hace que cada día se vuelva más engorrosa la ejecución de esta misma norma penal. Y es la que, sobre la cual se pone ahí sí es una ley transversal para garantizar la seguridad pública. Ojalá en algún momento terminen estas extorsiones, que es lo que en nombre se dice vacuna, o también la impunidad que es tan fundamental en el Ecuador. Muchas gracias por estas reflexiones al doctor Hugo Espín, jurista, y el coronel Alberto Molina, por hablar sobre temas de seguridad. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy buen Saludos día. cordiales. Saludos. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa y tenemos previsto luego un diálogo con el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esto es desafiar todo lo que conoces del lujo y la exclusividad. Esto es Nissan Qashqai, un SUV con ingeniería japonesa y ensamblado en Inglaterra. Esto es Nissan Qashqai, con 5 estrellas de seguridad en Latin NCAP y Euro NCAP. Esto es Nissan Qashqai. Descúbrelo con disponibilidad inmediata desde $32,990. Esto es Nissan Qashqai 2024. Esto es Nissan.